hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, yo estoy muy bien y estoy muy contenta de estar de nuevo con ustedes. Aquí estoy también con Martín. Claro, sí, así me llamo. Sí, bueno, hoy día estamos contentos, grabando un miércoles. Esta vez no pudimos estar el lunes. Bueno, vamos a estar publicando el miércoles, pero estamos grabando hoy día martes en la noche. El lunes no pudimos grabar. Tuve ahí unos asuntos que ver con la salud. Pero gracias a Dios estoy bien. Gracias a Dios estamos todos tranquilos aquí. Pero seguimos adelante y de hecho una semana bastante apretada, bastante fuerte, que creo que el Señor nos estuvo preparando para hablar de este tema que vamos a hablar el día de hoy, que es la ansiedad. Sí, Martín, hoy día el tema es la ansiedad y quisiéramos empezar definiendo qué es. Martín, no sé si tú podías empezar compartiéndonos. Sí, algo sencillo de ver en cuanto a tema de diccionario. Sabemos que la Biblia no se define de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española. No debemos ir a los diccionarios solamente y decir, bueno, esto es lo que quiere decir la Biblia, porque es un lenguaje más antiguo, pero nos da una idea. Y cuando la Biblia habla de ansiedad, según lo que dice el diccionario, se refiere a la ansiedad como un sentimiento de preocupación, nerviosismo o inquietud, generalmente sobre un evento inminente o algo con un resultado incierto. Ahora, cuando dice inminente, significa que algo que va a suceder, ¿verdad? Pero la cuestión es que actualmente, en este tiempo moderno, la ansiedad en las personas se ve mucho más, no exactamente por un evento inminente que va a suceder, sino por la probabilidad de que suceda un evento. Quiero mencionar una estadística que nos va a dar mayor luz sobre lo que tú acabas de comentar, y es que en Estados Unidos, por ejemplo, el trastorno de ansiedad es el problema número 1 entre las mujeres y el segundo luego del uso del alcohol y las drogas entre los hombres. Es difícil entender que como en Estados Unidos, donde hay mayor oportunidad, comodidad, seguridad, hay el lugar para la ansiedad en la vida de las personas. Y esto nos ayuda a entender que no es tanto lo que tenemos, sino lo que queremos obtener. Ese pensamiento de ¿qué más puedo tener? ¿O qué pasaría si me sucede esto? ¿O qué pasaría si ocurre lo otro? Entonces, cuando ocurren cosas buenas, nos están preocupando que vengan cosas malas. Y cuando suceden cosas malas, estamos pensando en qué otras cosas peores nos pudieran suceder. Entonces, estamos pensando y pensando, siendo esto no un pasatiempo que dé fruto, sino un pasatiempo que nos hace pensar que estamos en movimiento, pero la verdad es que estamos permaneciendo en el mismo lugar. Recordemos lo que dice Lucas 12:25. ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Entonces, eso es una de las razones por las cuales nosotros sentimos ansiedad. En este caso, con el ejemplo que diste, por la habilidad que podemos tener de tener más cosas o por la discapacidad de poder tener más cosas, ¿no? Las limitaciones que tenemos. Gente que no tiene el dinero para comprar algo se siente ansioso porque quiere juntar para tenerlo, o porque no puede resistir su vida sin tener algo, se afana, y la publicidad en estos días nos hace sentir que si no tenemos el último producto, pues somos miserables, y eso hace que como cristianos perdamos el contentamiento. Otra razón por la que también hemos visto que podemos sentir ansiedad es por una razón lógica. Este mundo tiene todas las razones lógicas para sentir ansiedad. Vivimos en un mundo caído. La entrada del pecado en el mundo afectó todas las áreas de la vida del hombre. Afectó la salud del hombre, afectó su mente, afectó también su confianza en Dios. Entonces, este mundo en sí, si somos realistas, este mundo tiene todas las razones para sentirse en ansiedad. Porque si nos hemos alejado de Dios, tenemos todas las razones para sentirnos en ansiedad. Pero, a diferencia del mundo, nosotros como cristianos sí tenemos esperanza. Las personas que han decidido rechazar a Dios en sus vidas y no tienen a Dios, como su protector, como su guardador, tienen todas las razones para estar angustiados y ansiosos. Pero aquellos que hemos depositado nuestra confianza en Jesucristo, no importa cuál sea la circunstancia, hay algo que tenemos 100% seguros, y es que el Señor Jesucristo
nunca nos abandonará. Pero si no lo tenemos a Él, entonces estamos a la incertidumbre de lo que venga mañana. Creo que es importante aclarar que la preocupación en sí no es algo que no se ve en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, Pablo decía, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, no comparto yo su debilidad, y cuando a alguien se le hace tropezar, ¿no ardo yo de indignación? Entonces, Pablo estaba preocupado por las iglesias, tenía una carga por ellas, y este es un impulso interno que nos ayuda a vivir de una manera que agrade a Dios. Entonces es importante aclarar que la preocupación muchas veces va a ser, como acabo de decir, eso que nos va a impulsar, algo bueno. Ahora, lo que nos referimos con ansiedad es una preocupación excesiva que nos hace desconfiar de quién es Dios. Y esto, como lo acabas de mencionar, se debe a que vivimos en un mundo caído, en un mundo donde hay mucha incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Y ahorita tenemos muchas razones para sentirnos así. Si ya va a llegar la vacuna, si es que saliendo de esto podemos conseguir un trabajo, porque muchos han perdido su trabajo. Entonces, o si nuestro familiar que está en el hospital va a salir con bien. Entonces, hay muchas razones actualmente que nos hacen estar en incertidumbre. Que la preocupación nos impulse a amarlos, a orar por ellos, pero que esa preocupación no se vuelva en ansiedad de tal manera que dejemos de confiar en nuestro Dios. Así es. Y parte también de la vida ansiosa que tenemos en este mundo, como tú decías bien, las preocupaciones son válidas, las preocupaciones tienen que estar ahí. Nosotros no estamos pidiendo a los padres que ven que no hay comida para mañana, que dejen de preocuparse por sus hijos. No, es una preocupación válida y buena. Pero cuando la ansiedad se convierte en algo negativo, la ansiedad es simplemente el reflejo de nuestra humanidad. La ansiedad es el fruto de que estamos alejados de Dios. Pero la ansiedad también es un lugar al que todos llegamos diariamente. No es una tentación, no es un proceso largo, es un lugar al que llegamos, y en ese momento nosotros podemos utilizar la ansiedad de nuestro cuerpo natural para crecer en el Señor y confiar más en el Señor, o podemos utilizarlo para crecer en desconfianza en el Señor y cuestionar a Dios, ¿verdad? Entonces yo creo, lo he visto así, como que la ansiedad abre dos puertas. La ansiedad abre dos puertas. La primera puerta es la puerta de la desconfianza. Por ejemplo, podemos conocer algo claramente de la Biblia, podemos defenderlo, podemos estar totalmente convencidos, escribir incluso artículos sobre un punto de la teología, pero cuando llega la prueba, nos tornamos incrédulos acerca de aquello que supuestamente defendemos. Entonces, ¿cómo hacemos? Déjeme darle un ejemplo que está un poco fuera del tema, pero creo que apunta a lo que quiero explicar. Veamos el ejemplo de un padre que entiende la teología del tulip, de los 5 puntos del calvinismo, que muchos han estudiado. Y llegamos a un punto de la depravación total, que significa que todo hombre ha pecado y que todo hombre tiene la inclinación a pecar aún desde niño, ¿verdad? Y esta persona puede escribir acerca de eso, puede escribir artículos, puede defender, puede debatir y defender ese punto. Pero de pronto lo llama la maestra de la escuela dominical y le dice: hermano, yo creo que su hijo se está portando muy mal. Su hijo ha hecho esto en clase que realmente ha sido muy ofensivo para muchas personas, para muchos niños, y ha causado daño. Yo creo que usted debe corregir a su hijo. Y este padre se enfurece y dice: no, mi hijo no se porta así. Mi hijo no hace ese tipo de maldades. Mi hijo no puede hacer eso. Entonces, ¿qué estamos viendo en ese ejemplo? Que una persona puede supuestamente creer algo totalmente, pero que en el momento de la prueba se ve que realmente no lo cree. Realmente lo rechaza creer en aquello que defiende. De la misma manera, sucede con nosotros cuando llegamos a este momento de tener ansiedad. Si nosotros nos vamos por la puerta de la desconfianza, lo que hacemos es decir esto: Señor, yo creo que tú eres soberano, pero creo que en este caso se te escaparon un poco las cosas de las manos. Creo que no llegaste a controlar todo. Señor, yo creo que tú tienes control sobre todo, pero
creo que mejor yo me voy a encargar de esto porque realmente tú no me estás ayudando tanto. Señor, tú dices que me amas, pero realmente no veo que me ames ahora. Creo más bien que me estás abandonando. Señor, tú dices que eres compasivo, pero creo que ahora te olvidaste de tu creación y estás siendo hasta duro con ella. Entonces, esta es una de las puertas que nos abre la ansiedad. Cuando llegamos a este momento de ansiedad, tenemos esta opción, pero hay otra opción que es mucho mejor. ¿Puedes compartirnos esa opción, Denise? Sí, antes de pasar a la otra puerta, ¿por qué nosotros hablamos que la fe o nuestra confianza es, se podría decir, la solución de la ansiedad? Porque esto nos puede abrir a una confianza mucho más grande en Dios, mucho ¿no? más grande en Dios, ¿no? Y es porque cuando Jesús comienza a mencionarle a sus discípulos sobre miren la creación, miren las aves, cómo yo las sustento, miren los lirios del campo. En el versículo 30 de Mateo 6 dice, ¿y no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Él no dice hombres de poca oración, hombres que no están leyendo, sino relaciona la ansiedad con una falta de fe. Entonces, la solución de la ansiedad se podría decir que es la fe, una confianza. Entonces, nosotros podemos responder en confianza, y una confianza no sobre la arena, sino en una roca fuerte que es Cristo Jesús. Tenemos la confianza de poder ir a Él y descansar como María, y no como a Marta que le dijo, afanada y turbada estás, pero una cosa es necesaria y esta debes hacer. Esa es la actitud que debemos tomar, como la de María, descansar en los pies del Señor, sabiendo quién es nuestro Dios. Así es, entonces la puerta de la desconfianza es la que ya vimos, y también esta puerta ahora que nos está hablando Denise es la puerta de la confianza. Entonces estas son dos puertas que nosotros podemos tomar, y nosotros queremos animarte por medio de este podcast que tú tomes la puerta de la confianza. Amén. Nosotros sabemos que muchas de las personas que están escuchando en este momento están pasando por mucha ansiedad, y no es nuestro deseo para nada condenarte en esa ansiedad, sino darte una luz de esperanza, darte una luz de esperanza en la palabra. Y ahora, si nosotros queremos tomar esa puerta de la confianza, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo siguiente. La palabra nos repite constantemente, desde el Antiguo Testamento, el Pentateuco y otros libros, siempre se nos dice, no os olvidéis, o recuerda, ¿no? Se le manda a los padres a que le hablen a sus hijos en el camino, a que pongan la palabra en las paredes. A los hombres, por medio de la ley, se les indica que tengan la palabra en su frente como un símbolo de que tengan constantemente la palabra en su mente. Vemos en otros libros cuando dice que no se aparte la palabra de tu boca, ¿verdad? Esto que nos está diciendo es recuerda la palabra, pero también recuerda las obras que Dios ya ha hecho. ¿Acaso esta es la primera vez que estamos en ansiedad y que el Señor ha prometido que nos va a liberar? ¿Verdad que no? No es la primera vez. Ya hemos tenido otros momentos y debemos, dice la palabra, recordar esos momentos. Cuando Dios le manda a sus discípulos a construir altares en el Antiguo Testamento, les dice, construye este altar para que cuando tus hijos pasen por aquí pregunten, ¿por qué fue construido ese altar? Y ellos puedan decir, porque Dios nos dio libertad de Egipto, nos sacó de esclavitud a una tierra que fluye leche y miel, ¿no? Nos dio un lugar de bendición. Entonces, en este momento, yo sé que puedes estar frustrado, ansioso, cargado, de repente sin esperanza. Quiero animarte, recuerda aquellos momentos que ya te has sentido así, que ya has tenido cargas. Yo sé que para muchos y para nosotros incluso, esta es una época que nunca pensamos vivir. Esta genera una ansiedad que nunca pensamos vivir. Hemos escuchado de hermanos que están partiendo a la presencia del Señor, de amigos que están pasando por familiares con dificultades por la salud ahora con el COVID-19 y realmente es una época difícil. No queremos nosotros sentarnos cómodamente desde una estación de podcast y decir, levántate, no pasa nada. No, la realidad es una realidad difícil, pero el Señor nos dice, recuerda las veces que te he sacado. Acuérdate de que Él ha obrado en tu pasado, Él obra en tu presente y Él obrará en tu futuro.
En tu pasado, ¿cómo Él ha obrado en tu pasado? Él ya te ha liberado de momentos muy difíciles antes. También te ha liberado del pecado y también te ha cuidado, te ha mantenido. De repente a muchos en una cirugía, en una enfermedad terminal y han salido de ahí. Recordemos que Dios es poderoso para hacer eso. Recordemos no solamente lo que ha hecho con nosotros, sino lo que ha hecho con otras personas, lo que ha hecho con sus discípulos al darles vida nueva, al darles a proveerles salud. Pero también recordemos que como Pablo también, por ejemplo, que llegó su momento y tenían que ir, pero el Señor los sustentó de tal manera que ellos estuvieron con gozo, con alegría de partir a la presencia del Señor. Y cuando fueron afligidos se sintieron dignos de haber sido maltratados por el Evangelio del Señor Jesucristo. En el presente, el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas. Y no olvidemos eso, porque esta etapa es una etapa que el Espíritu Santo también está utilizando para que nosotros crezcamos en el Señor. El Espíritu Santo no está en cuarentena en ese momento. El Espíritu Santo está utilizando este momento para dos cosas: para ayudarnos a crecer en el Señor Jesucristo y para que nosotros, a través de ese crecer y a través de esa confianza tan grande que tenemos en Dios, podamos dar un testimonio de esperanza al mundo. Y lo último, en el futuro, Él ha prometido un hogar sin aflicción, sin enfermedad y sin tristeza. Él va a limpiar toda lágrima de nuestro rostro y no va a haber llanto, no va a haber sufrimiento, no va a haber enfermedad ni pecado. Tengamos esa esperanza. No podemos nosotros como cristianos olvidar que nosotros tenemos una vida eterna con el Señor. Tenemos una promesa de habitar con Él. Sí, Martín, no hay nada mejor que recordar la obra de Dios en el pasado, en el presente y lo que Él va a hacer para que esto fortalezca nuestra fe. Habíamos dicho hace un momento que necesitamos fortalecer nuestra fe para poder salir de la ansiedad. Y como tú dices, no consiste en una realidad optimista de todo va a estar bien, y porque todo depende de mí, si haces esto y el otro. No es positivismo lo que estamos promoviendo. No es positivismo, sino es primero ver la realidad que estamos en un mundo caído, en que vamos a sufrir, en que vamos a pasar por diferentes circunstancias difíciles, pero que en medio de esas debemos de recordar quién es nuestro Dios. Así es. No podemos negar nosotros que estando lejos hemos pasado por circunstancias de ansiedad, ¿no? Es difícil estar lejos de nuestra familia. Muchos de ustedes seguramente están en provincia y por todo lo que ha sucedido no pueden estar cerca de sus familias. Nosotros estamos en Estados Unidos, no estamos en Perú y estamos a veces que pensamos y si les pasa esto y si les pasa el otro. Y cada vez que llaman tenemos la tentación de pensar, la tendencia a pensar, de repente esta es una llamada para comunicarnos que alguien se enfermó, ¿verdad? Y estando lejos, a mí personalmente el Señor me ha enseñado, no puedes hacer nada, ve a mí, recurre a mi presencia y lo mejor que puedes hacer es orar por ellos. No, muchas veces nos sentimos así y seguramente tú también te estás sintiendo así, saber que tu familiar está en el hospital y que quizá te gustaría acompañarlo, te gustaría predicarle, estar ahí, pero ahorita no podemos hacer esas cosas. Entonces, el Señor en quietud nos está mostrando, fortalece tu fe. Yo estoy en control de todas las cosas. Deposita toda tu ansiedad delante de mí porque yo tengo cuidado de ustedes. Así es. Otro punto importante también es evaluar nuestras expectativas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasaría si mañana yo le digo a mi esposa, a mi Denise aquí presente, Denise, nos vamos a ir a un paseo de vacaciones, así que quiero que te relajes, quiero que te olvides de todo, vamos a salir de vacaciones y vamos a salir a pasear mañana. Tomamos un avión, le digo que va a ser una sorpresa y llegamos a un lugar y de pronto llegamos a un lugar donde nos dicen acomódense aquí, el piso está lleno de bichos y van a tener que dormir ahí con una frazada y no hay baño, solamente hay un silo que es un hoyo y ahí es el hoyo de la comunidad. Entonces sería algo trágico, ¿verdad? Sería algo trágico si yo te digo algo así como que vamos a pasear de vacaciones para que te relajes y te llevo a un lugar así. ¿Por qué? Porque tus expectativas están en ir a un lugar bonito, ¿verdad?
de repente, no sé, a Acapulco, a Cancún, no sé, algo así de esos lugares que nunca hemos ido, ¿no? A uno de esos lugares bonitos y elegantes. Pero, ¿qué pasa si por lo contrario yo te digo, Denise, como te lo dije hace varios años, vamos a ir a un grupo misionero, con un grupo misionero a la selva de Perú? Y llegamos a este lugar. O sea, este lugar que les digo no es una ficción, es un lugar donde tuvimos que estar. Era en San José, en camino del río Yanayacu de Perú, y tuvimos que estar en el pueblo de San José, en una casa que tenía el piso lleno de gusanitos y de bichos, y se escuchaban por ahí, y atrás de nosotros estaba el silo de la casa, y bueno, bastante gente entraba ahí, de manera que estaba muy, muy, muy sucio. Entonces era algo de verdad muy difícil de experimentar. Pero nuestras expectativas estuvieron claras desde el comienzo. Sabíamos que iba a ser algo difícil. Entonces, este mundo, por medio de la televisión, por medio de las películas, por medio de los mensajes que escuchamos motivadores en el mundo, nos ha hecho entender, nos ha hecho creer que nosotros no tenemos que sufrir en ningún momento, que nosotros tenemos el derecho de ser felices en toda circunstancia. Y eso no es real. Generalmente todo lo que son redes sociales o lo que el mundo ofrece nos hace pensar que en este mundo podemos encontrar la felicidad absoluta, la felicidad total, y que no tenemos el deber de experimentar sufrimiento. Que merecemos esa felicidad. Y nos hace pensar que merecemos ser totalmente felices. Y la realidad es que estamos en un mundo caído, que se ha contaminado todo, incluso nuestra salud. Pero si nosotros entendemos eso, tenemos unas expectativas correctas. Decimos, bueno, estoy en un mundo caído, no puedo esperar más. Van a venir dificultades, pero mi perspectiva no va a ser la perspectiva del mundo. Yo tengo que tomar una decisión. ¿A quién voy a creer? ¿Voy a creer lo que dice Dios, que me dice yo te voy a sustentar y yo voy a estar contigo y no va a dormir el que te guarda? ¿O voy a creer a lo que me dice el mundo? Y es una decisión que debemos elegir diariamente. ¿A quién debemos creer? ¿No? ¿A Dios? ¿O introducirnos o refugiarnos en nuestra ansiedad, creyendo que nosotros vamos a poder controlar la situación? Martín, ¿y nos podrías compartir entonces cómo podríamos salir de la ansiedad? Sí, bueno, la palabra del Señor nos da estrategias claves. Los puntos que hemos hablado de cierto ya son puntos importantes. Hay que tener en cuenta que la ansiedad es un sentimiento natural del hombre, en la preocupación, pero la ansiedad en sí no es el pecado, pero es la evidencia del pecado. ¿Cómo la evidencia del pecado? ¿Cuándo llegamos nosotros a caer en ansiedad? Llegamos a caer en ansiedad cuando hemos escuchado y creído más la desesperanza y las razones de la desesperanza del mundo antes que escuchar las razones por las cuales podemos tener esperanza y confianza a pesar de las circunstancias. Entonces nosotros no negamos las circunstancias, afirmamos las circunstancias, pero tenemos una perspectiva mucho más alta, que es una perspectiva que nos da esperanza. De esa manera llegamos a estas dos puertas. Con estas dos puertas tenemos que decidir si vamos a confiar en el Señor o vamos a desconfiar del Señor. ¿Cómo es que nosotros podemos preparar nuestro ser para confiar en el Señor? Estando en la palabra del Señor y estando en oración. La razón por la que nosotros llegamos a ese momento es porque hemos estado alejados de la palabra del Señor y hemos estado escuchando más el mensaje de desesperanza del mundo. Ahora, ¿cómo salgo de la ansiedad en términos prácticos? Si hoy tengo ansiedad y quiero ayudar a mi corazón a salir de esa ansiedad, yo sugiero algunas ideas aquí. Una de ellas es: predícate el evangelio a ti mismo o háblale a tu corazón. El Salmo 103 pone en práctica o demuestra cómo el salmista ponía en práctica este buen hábito. Decía: bendice alma mía a Jehová. Él no está orando al Señor. Él está orando al Señor, pero de una manera introspectiva. Está hablando a su propia alma y dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, se repite, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades. Luego comienza a hablarle al corazón. ¿Qué cosa le está diciendo?
los atributos de Dios, las bondades de Dios. Lo que dice Pedro, que somos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Eso es lo que hace el salmista con su propio corazón. Dice, Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que saca del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Y sigue así, predicándose a sí mismo. Entonces, una práctica buena es hablarte a ti mismo la palabra de Dios para convencerte a ti mismo de aquello que tú ya sabes, que tú ya has leído, pero que en ese momento puedes estar olvidando. El Salmo 42 es otro ejemplo acerca de esto, que dice, ¿por qué te abates, alma mía? Versículo 5, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces, tú puedes hablarle al mundo de Cristo o escuchar al mundo hablarte de las razones de su desesperanza. Y nosotros tenemos que hablarle a nuestro corazón de la palabra de Dios. Ahora, lo segundo es, busca esperanza en la palabra. Salmos 21, versículos 4 y 5 dicen, He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Y también podemos ver en Filipenses, capítulo 4, versículos 4 al 9, lo que Pablo dice. Regocíjense en el Señor. Otra vez digo, regocíjense. Pablo está diciendo esto desde la cárcel, desde una cárcel de repente ya condenado a muerte. Entonces, sepamos que hay personas que han pasado también. Tenemos una gran nube de testigos que han pasado por aflicciones y han salido adelante porque el Señor les ha ayudado. Y luego vemos el ejemplo del Señor Jesucristo también en Getsemaní. En el momento de más angustia de su vida, Él dijo, Señor, hágase tu voluntad. Él se sometió a la voluntad del Señor. Nosotros vamos a pasar por momentos difíciles, pero debemos confiar en todo momento que el Señor tiene cuidado de nosotros. Y también recordar que Dios ha provisto a tu alrededor el pueblo de Dios quien te puede ayudar en esta circunstancia difícil. No estás solo en esta batalla. Acércate a otros hermanos y cuéntales, ábreles tu corazón y diles cómo te estás sintiendo y vas a sentir el respaldo de ellos porque somos una familia. Gracias, Martín, por hacernos saber cómo salir de la ansiedad, cómo hacerlo a través de la palabra de Dios y hablándole a nuestras almas. Y también habíamos visto de cómo poder sobrellevar esta carga junto a otros. Ya por último quisiera comentar lo que dice Mateo 6, porque los gentiles buscan todas estas cosas, hablando de el pan, la comida, el que vestiremos, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, la gente que no tiene al Señor puede responder en desconfianza, porque ellos no saben qué va a pasar mañana, no tienen esperanza. Pero nosotros tenemos un Padre Celestial que nos cuida y nos ha dado en su palabra muchas promesas. Entonces debemos de confiar en Él. Ahora, una vez más, lo decimos todo esto con compasión. Lo decimos todo esto con amor a ustedes que están pasando. Y nosotros también, que tenemos ahorita mismo familiares enfermos y amigos que han partido a la presencia del Señor. Ahorita hay mucha tristeza en nuestro corazón, hay mucha tentación de caer en angustia. Pero hermana, hermano, te invitamos a que tú puedas aferrarte a las promesas del Señor, que tú puedas seguir recordándote el Evangelio día a día. Si Dios ya dio a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, ¿qué otras cosas no nos puede dar? Él nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así es. Bueno, entonces hemos concluido el día de hoy. Resumen, tenemos que confiar en el Señor. Amén. Hay esperanza en el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a encontrar fortaleza en la palabra y en la oración. Y podemos pedir ayuda de nuestros hermanos. Tenemos una gran nube de testigos que nos puede ayudar a seguir creciendo. Como dice 1 Timoteo 6:12, echa mano de la vida eterna, hermano. No decaigas en tu ansiedad. Echa mano de la vida eterna. ¿Qué significa eso? Aprovecha todos los medios de fe que el Señor te ha provisto. Los hermanos en la iglesia, la oración y la palabra. No dejes de crecer. Y si tú estás escuchando esto
y no tienes al Señor Jesucristo en tu vida, no le has entregado tu vida y estás sumergido en la ansiedad, queremos invitarte a que te arrepientas de tu pecado, a que creas en el Señor Jesucristo y Él te va a guiar. Él dice, yo te enseñaré el camino que debes andar, yo te sustentaré y te enseñaré el camino que debes andar. Así que confía en el Señor Jesucristo, ríndele tu vida a Él y podrás salir de la ansiedad y entrar en una vida de confianza porque tienes un Padre ahora que te protege y te guarda. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos entonces el próximo lunes. Ahora sí esperamos que sea el lunes. Dios mediante. Dios mediante. Esperamos que podamos hacerlo para el lunes y bendiciones. Muchísimas gracias a los que han estado etiquetándonos. No olviden etiquetarnos otra vez y compartir esto con sus amigos. Solamente eso, bendiciones y que Dios les bendiga. Chao.